Bien, nos toca hablar del lóbulo temporal. El lóbulo temporal, anatómicamente hablando, aunque van a tener una sesión que es de pura anatomía, tengo entendido, pero este es un recorrido muy grueso. Está en su superficie lateral y está constituido por tres giros separados por dos surcos. El giro temporal superior, en su borde dorsal, contiene los giros transversos de Heschel, que ahorita vamos a ver de qué se encargan. Caudal a los giros transversos, en el giro temporal superior está el área de Wernicke, que ya hablamos de ella en algunas sesiones pasadas, y el giro temporal inferior, que se relaciona con la percepción de las formas visuales y el color. Esos son los dos giros, el giro temporal superior y el giro temporal inferior. Los surcos, perdón, el surco superior y el surco inferior. Esta es una vista basal del lóbulo temporal y vemos las estructuras principales. Aquí se ve muy bien una estructura que tiene mucha importancia clínica, que es el uncus del lóbulo temporal. El uncus tiene importancia clínica porque es la única estructura que nos puede dar crisis epilépticas olfatorias. Cuando hablamos de crisis en las que se involucra el olfato, podemos decir que son crisis del uncus o crisis uncinadas, que es lo mismo. Y tiene otra importancia clínica muy importante, que es que cuando empieza a haber incremento de la presión intracraneana, el uncus va a presionar lo que le queda ahí cerquita enseguida, que es el mesencéfalo. Es el mesencéfalo y cuando hay un aumento de la hipertensión intracraneana por un tumor, por un traumatismo craneoencefálico, por un sangrado, por lo que ustedes quieran, el uncus va a desplazarse, va a oprimir esta parte del mesencéfalo y eso es lo que se llama hernia uncal. Las hernias uncales son serias, ponen en riesgo la vida, porque al transmitir presión y fuerza sobre el tallo cerebral, esto va a hacer que el tallo cerebral también se quiera herniar. Y la única manera de herniarse es a través del foramen magnum. Entonces, ahí es cuando el paciente se hernia y se muere. Entonces, para evitar eso, hay varias cosas que se pueden hacer, desde las medidas antiedema cerebral, como algo de diurético, como el manitol, como intubarlo, hiperventilarlo, o una craniectomía descompresiva, en la cual le quitan el cráneo en toda esta parte al paciente para que la fuerza que hay que está eh, empujando hacia adentro, que se vaya hacia afuera, y el paciente no tenga ese riesgo tan grave de perder la vida. Y aquí vemos otra vez los giros separados por los dos surcos, son los dos surcos que ya hemos mencionado, el giro temporal inferior, el giro occipito temporal y el giro parahipocampal. El parahipocampal porque está alrededor del hipocampo. El uncus, una vista lateral de él. Y desde el punto de vista propedéutico, lo que nos puede dar el lóbulo temporal, se han descrito varios síndromes. El síndrome de Kluver-Bucy es un síndrome que se ha descrito en animales de experimentación, se ha provocado y se ha visto en algunos pacientes, obviamente sin habérselos experimentado, que tengan lesiones bilaterales de lóbulos temporales, particularmente de las regiones anteriores. Y tiene unas características clínicas en las que el paciente se hiperoraliza, es decir, explora todo con la boca. Se vuelve hipersexual también y la manera de explorar que tenemos nosotros con las manos, de tomar algo para reconocerlo, o como cuando lo tiene un bebé que reconoce las cosas con las manos y que lo explora, ellos lo hacen con la boca. Y aparte tienen la hipersexualidad. También pueden llegar a padecer ceguera psíquica o agnosia visual, es decir, las vías visuales están conservadas, debería de poder ver, pero tiene una agnosia. La agnosia es la incapacidad para hacerlo a pesar de tener integridad de las vías. Pueden ver el objeto, pero no lo reconocen. Tratan de identificar el objeto, de explorarlo, con las manos no pueden, se les dificulta, pero cuando lo hacen de manera oral, es cuando es un poco más, lo pueden reconocer más fácilmente ellos. Existe pérdida del miedo, presencia de reacciones de ira,
bulimia, pérdida grave de la memoria, la hipersexualidad que ya hemos mencionado, y tiene una tendencia excesiva a prestar atención y reaccionar a cada estímulo visual. Le ponen mucha atención a pesar de que les cuesta mucho trabajo de reconocerlo por la ceguera o agnosia visual que tienen. Es una ceguera psíquica. En pacientes en la clínica, como las lesiones del lóbulo temporal casi siempre son de un lado, podemos ver un Kluver-Bucy incompleto, pero sí llegan a haber pacientes que tienen lesión bilateral. Pacientes que tengan un trauma craneoencefálico que tenga unas contusiones hemorrágicas en el lóbulo temporal en su parte anterior, que quedan con daño, que pueden quedar con un Kluver-Bucy incompleto y que años después pueden hacer un evento vascular del otro lado o pueden hacer metástasis del otro lado, tumor del otro lado, absceso del otro lado o cualquier otro tipo de lesión les puede provocar el Kluver-Bucy ya completo. Las lesiones temporales también pueden producir alucinaciones auditivas, especialmente en la epilepsia del lóbulo temporal, y en ocasiones se acompañan de alucinaciones visuales, olfatorias y las gustativas. Las crisis focales pueden incluir manifestaciones psíquicas como ansiedad, temor, ira desproporcionada, agresividad, pensamientos obsesivos, habla o acciones compulsivas o sensaciones de pérdida de la realidad. Sensaciones, ya habíamos hablado en alguna clase pasada acerca de las sensaciones de déjà vu, de las sensaciones de jamais vu, las de despersonalización, sienten como si se desprendieran de su cuerpo, como si se elevara el alma, como si pudieran observarse. Ese tipo de sensaciones como de autoscopía, que también se llaman así, son particularmente de lesiones del lóbulo temporal. Pueden tener alucinaciones y perversiones visuales. Las crisis del lóbulo temporal pueden también ser complejas. Complejas es cuando ya tienen arresto de la conciencia e incluyen al propio paciente, que es lo que acabo de mencionar ahorita, que es la autoscopía, es la sensación de verse a ellos mismos, como desprenderse y poder tener una perspectiva de ellos mismos como en tercera persona. Esta autoscopía es la que se ha explicado o se le trata de dar una explicación en fenómenos propios de experiencias cercanas a la muerte, que mucha gente que experimenta esta sensación, que están al borde de la muerte, describen eso de manera más o menos coincidente con muchos otros pacientes y que le dan una representación simbólica religiosa. Este fenómeno se cree que puede deberse a la falta de irrigación del cerebro, particularmente el lóbulo temporal, y que puede presentar este fenómeno de autoscopía. Las percepciones visuales pueden presentarse distorsionadas con objetos demasiado grandes, que son las macropsias, o pequeños, que son las micropsias. Entonces, el paciente puede ver un inicio focal de una crisis, pueden ver a las personas con las cabezas grandes, o el cuerpo grande, o al contrario, con la cabeza chiquita, o el cuerpo chiquito, y ellos ya reconocen, saben que es un aviso focal de una crisis. Después puede haber arresto de la conciencia y después puede generalizarse o puede quedarse ahí. También en el lóbulo temporal tenemos los giros de Heschel, que estos se encargan de escuchar. Estos son la corteza auditiva primaria, que son el área 41 y 42 de Brodmann. Están en el lóbulo temporal y tienen aferencias, es decir, les llega información a través de la radiación auditiva que viene del núcleo geniculado medial, de fibras que alcanzan la parte sublenticular de la cápsula interna, que hemos hablado cuál es la cápsula interna, fibras de los órganos de corte contralateral, de los dos. Su estimulación produce tinnitus y su lesión produce alteración de la localización del sonido en el espacio. Es decir, nos cuesta trabajo identificar de dónde proviene el sonido. Si existiera una explosión, un ruido, cuesta trabajo a este paciente que tiene lesionada los giros de Heschel identificar de dónde viene el sonido. Si están ahí estuvieran en el salón de clases como cuando estábamos presenciales y les habla un compañero y ustedes están en el centro del salón, les cuesta trabajo, aunque identifican su nombre,
les cuesta trabajo identificar de dónde viene y no saben hacia dónde voltear. Así le pasaría a un paciente con lesión de los giros de Heschel. Tienen disminución de la audición de forma bilateral, pero con predominio contralateral, por las aferencias contralaterales que vienen del órgano de Corti. La corteza auditiva de asociación, que es la que le da comprensión al lenguaje. Esta está en el área 22 y 24 de Brodmann. Se relaciona con la comprensión del lenguaje oral. La lesión va a dar una fase de recepción. El paciente tiene incapacidad para comprender el lenguaje agudo. Este es el área de Wernicke que ya hablamos antes, pero como está en el lóbulo temporal, pues la tenemos que retomar. Se conecta por medio de la comisura anterior de la corteza prefrontal y a través del cuerpo calloso. También en el lóbulo temporal se encarga del gusto, de la sensación gustatoria. Y también por eso, cuando hay una lesión del lóbulo temporal, puede haber epilepsia que tenga crisis gustatorias, que el paciente sienta como que le llegó algún sabor a la boca. Está situada en el opérculo parietal ventral al área sonestésica primaria, que es la 43. El opérculo es esa área en la cual se junta el lóbulo temporal, el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Ahí donde convergen, ese es el opérculo. Y el opérculo se puede levantar, no está fijo. Y abajito del opérculo está la ínsula del lóbulo temporal. Una lesión irritativa de esta corteza gustatoria primaria produce alucinaciones gustatorias que pueden preceder o ser parte de una crisis epiléptica. Si se destruye esta área, se altera la sensibilidad gustatoria contralateral. Y también reciben fibras del núcleo ventral posteromedial del tálamo, en el cual convergen las fibras sensitivas de la cara, boca y gustatorias. La corteza olfatora primaria, ya hablamos del uncus, está en la punta del lóbulo temporal, está formada por la corteza piriforme y el área periamigdaloide. Tiene aferencias que le llegan de la estría olfatoria lateral y tiene una parte de conexión muy estrecha con el sistema límbico. Por eso seguramente han escuchado alguna frase que dice que los olores nos traen muchos recuerdos. Recordamos a situaciones y recordamos emociones, recordamos a personas. Y esto se debe precisamente a su conexión que tiene la corteza olfatoria primaria con el sistema límbico. Entonces, el sistema límbico que se encarga de las emociones, que se encarga también de la ira, del amor, de los recuerdos, de las sensaciones asociadas a los recuerdos. Por eso es que nos hace recordar esas cosas. El área entorrinal, que es la 28, es el área cortical olfatoria secundaria o de asociación. Es decir, que también le da significado o reconocimiento al olfato. O sea, huelen algo y lo pueden reconocer y saber que están oliendo vainilla, café, algún perfume en particular. Se debe también al área olfatoria secundaria de asociación. Las lesiones irritativas producen alucinaciones olfatorias desagradables, casi siempre como de excremento o de heces, que se llaman cacosmia. Entonces, cuando el paciente muchas veces tiene esa sensación olfatoria desagradable, la otra sensación que describen con cierta frecuencia es de velas o de cera quemada, y el paciente puede tener también su crisis ahí. De hecho, hay pacientes que atribuían estar en la iglesia y que el olor de los cirios que se están quemando, de las velas, de la cera, le producían crisis. Pero resulta que esa, aunque no estuviera alguna vela quemándose, ellos tenían ese anuncio focal de que iba a venir una crisis. Y era una crisis uncinada. Entonces, siempre que escuchen que un paciente empieza o su crisis es de una alucinación olfatoria, hay que pensar en crisis uncinadas y hay que pensar en el uncus, que es la punta del lóbulo temporal y que es la corteza olfatoria primaria. Este sentido del olfato es el único sentido
que tiene fibras sensitivas que no pasan por el tálamo. Si se recuerdan en una clase anterior, les comenté que el tálamo era un sistema de relevo importantísimo porque todas las modalidades sensitivas y sensoriales, todas, tienen que pasar por el tálamo. La única excepción es esta, el olfato. El olfato no necesita pasar al tálamo para llegar a la corteza, va directo a la corteza. La corteza vestibular primaria. También tenemos otra función del lóbulo temporal importante, que es la función vestibular, que está en la corteza insular posterior. Y esta afecta la percepción acerca de la orientación y el movimiento corporal. Es decir, una lesión aquí nos puede dar mareo, nos puede dar vértigo, y aquí se pueden explicar algunos de los vértigos centrales, de los pocos que hay. El vértigo, es un síntoma que el 80% es periférico. Periférico significa que son del otorrino, que el problema está en el oído. Tienen ciertas características. Cuando el otorrino le dio tratamiento, el paciente no mejora, suele enviarlo con nosotros. Con nosotros existe la posibilidad de que tenga una lesión en la corteza vestibular primaria, que está en el lóbulo temporal, o en el cerebelo, o en el tallo cerebral, para poder decir que sea central. Habitualmente, como una lesión no puede, o sería rarísimo que afectara solamente la corteza vestibular primaria, será muy raro, lo normal es que se va a acompañar de otros signos neurológicos. Entonces el paciente, cuando tiene vértigo y tiene hemiparesia, cuando tiene vértigo y tiene diplopia, cuando tiene paresia de parálisis de algún nervio craneal y tiene vértigo, entonces podemos darle valor de que es un vértigo central. Y el pronóstico, pues generalmente es un poco más malo, dependiendo también de la patología. Una esclerosis múltiple, no es nada raro que suceda esto. En metástasis también, o en algunos tumores. Y también en algunos eventos vasculares cerebrales, sobre todo en el síndrome de Wallenberg, que es un padecimiento vascular del tallo cerebral, del bulbo particularmente. La formación hipocampal, que también está en el lóbulo temporal, es la formación que se encarga del aprendizaje y de la memoria. El hipocampo se encarga de que aprendamos, se encarga de que estemos aprendiendo, escuchando ahorita, leyendo más tarde. Si nos pide alguien de la familia una lista de cosas que tenemos que hacer y estamos aprendiendo qué es lo que vamos a hacer, de eso se encarga el hipocampo. El hipocampo es una estructura fascinante dentro de la neurología. Existen muchas cosas que pueden disminuir su tamaño, como simplemente la falta de estimulación. La gente que no tiene una demanda académica, una demanda intelectual, no precisamente académica, digamos, en su trabajo, gente que pudo no haber ido a la escuela, pero que a pesar de que no fue a la escuela tiene una demanda intelectual en su trabajo, entonces está fortaleciendo el hipocampo. El hipotiroidismo severo, profundo, puede producir atrofia del hipocampo. La depresión crónica produce atrofia del hipocampo. De hecho, se ha demostrado que los antidepresivos a largo plazo, con el uso crónico, pueden producir una nueva formación, no una nueva formación hipocampal, sino su fortalecimiento. Cuando se han hecho medidas paramétricas por resonancia magnética en pacientes deprimidos crónicos y después de algún tiempo de darles antidepresivos, se vuelve a medir volumétricamente el hipocampo y se recupera el tamaño. Esto no ha tenido un impacto clínico que correlacione como para poder decir que los antidepresivos se utilicen para mejorar la memoria o la demencia. Particularmente la demencia, no. En el paciente deprimido sí mejora su función cognitiva muchísimo. Hay pacientes que pueden llegar a tener calificaciones de demencia en los estudios, en los abordajes cognitivos, y porque tienen 10 años deprimidos. Les damos antidepresivo, les damos
un poquito de antipsicóticos, psicoestimulantes, y pueden llegar a mejorar muchísimo su función cognitiva. Y también el lóbulo temporal en su hipocampo también está muy asociado con el sistema límbico. Por eso el aprendizaje tiene tanto que ver con las emociones. Ese tipo de emociones negativas que les producen miedo, que les producen temor, es más difícil de que entre el aprendizaje a aquellos aprendizajes asociados con el gusto, con la emoción, con emociones positivas que favorecen el aprendizaje. Y también el recordar cosas con miedo. Situaciones como el estrés postraumático, en el cual recuerdan, reconocen un sonido, reconocen un olor, reconocen una voz o ciertas palabras, y el sistema límbico les hace recordar que tuvo una experiencia traumática previamente con esa voz, con esas palabras, con ese olor. El paciente inmediatamente reconoce el miedo. Ya habíamos hablado antes de Hewlett Jackson. Él fue el que describió las crisis uncinadas, crisis caracterizadas por alucinaciones olfatorias, particularmente olfatorias, que después se pueden volver visuales, pueden volverse estados de ensoñación, de reminiscencias, automatismos, síntomas gástricos difíciles de describir por los pacientes, pero lo que más mencionan es que algo sube a través del estómago como si fuera una pirosis, como si fuera una regurgitación, algo similar a eso. Es muy común. Y antes, pues, el paciente, decían pues, que el paciente no le hacían caso, ¿no? Que le estaba echando de su cosecha. Sin embargo, no es así. Las crisis del lóbulo temporal tienen estos automatismos y estos síntomas autónomos con mucha frecuencia. El paciente se los dice. Si lo preguntan intencionadamente, lo van a encontrar, porque el paciente, a veces, como no le hacen mucho caso, ya no lo dice. Pero si le preguntan intencionadamente qué siente, cómo empieza, si tiene aviso, su crisis, si le avisa de alguna manera que él reconozca, no es nada raro que les mencione esto. Y son crisis del uncus. El uncus significa gancho. Son las crisis uncinadas que ya mencioné antes. Actualmente, el concepto de crisis uncinadas es exclusivo para las alucinaciones olfatorias, para las crisis olfatorias, y las crisis focales pueden incluir automatismos, ilusiones, alucinaciones de cualquier tipo, visuales, auditivas, olfatorias o gustativas, incluso vestibulares. Ya vimos que todo eso tiene que ver el lóbulo temporal. Y los automatismos, que suelen ser movimientos estereotipados, automáticos, pueden ser breves o prolongados, que pareciera tener un propósito. El paciente hace como si se quisiera abotonar o desabotonar la ropa, como si se quisiera desvestir. Generalmente no lo llegan a hacer. Hay pacientes que sí. Masticar, deglutir, chupetear como si tuvieran un dulce en la boca, que estuvieran chupeteando alguna paleta, un dulce, chasquear los labios. Ese tipo de movimientos de automáticos y estereotipados son bien comunes también. Existe alteración del estado de conciencia, por lo general con amnesia del periodo, aunque a veces es parcial. A veces el paciente se puede acordar de unas pocas cosas, pero no se acuerda de todo. Por lo general se acepta que no se acuerda. Los trastornos del reconocimiento y el recuerdo, que ya hablamos antes, del déjà vu y el jamais vu, esto ya lo mencioné varias veces, ya no me voy a detener con eso, ya lo vimos. El jamais vu también ya lo mencioné. La epilepsia tornado, que es un término que actualmente ha caído un poco en desuso, pero se refiere al vértigo secundario, una afectación de la corteza vestibular. Tendría que tener muy mala suerte el paciente para tener, de hecho yo nunca me ha tocado ver una epilepsia de estas características en las cuales tenga un foco epileptiforme justamente en la corteza vestibular. Entonces, cada crisis que el paciente tuviera tendría un vértigo súbito, muy intenso, incapacitante, y que puede
quitarse, como todo trastorno paroxístico, como la epilepsia es un trastorno paroxístico, se quitaría, así como llegó, así se va. Pero el paciente en el momento de la crisis tiene discapacidad funcional completamente, no puede moverse, no puede caminar, tiene vómito, no pueden continuar con su actividad. Estamos a punto de terminar la sesión de Zoom, nos quedan 3 minutos. ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? Doctor, ¿es lo mismo ceguera cortical que ceguera psíquica? No, la ceguera cortical es porque se afecta el área visual primaria que están en los lóbulos occipitales. Cuando se refiere a cortical es porque afectó la corteza visual primaria. Y la psíquica tiene varias otras causas. Por ejemplo, en el síndrome de Baring-Holmes, que son afectaciones parietales principalmente, como ya en los parietales están en las áreas de asociación, el paciente, aunque puede ver, no reconoce. Entonces ahí ya, y también pacientes esquizofrénicos, psiquiátricos, tienen ceguera psíquica, o sea, el área visual está conservada, las vías visuales están conservadas, pero es algo psíquico. Y para fines prácticos es como lo mismo, porque no ven. Para fines prácticos es lo mismo, pero no es igual, ¿eh? O sea, lo que difiere es el sitio de la lesión. Ok, gracias. También, a lo mejor también queda más claro diciendo que una ceguera también puede ser por una afectación de las vías, es decir, si tiene un infarto en la retina, el paciente no ve porque el ojo, el órgano el receptor sensorial, que es la retina, está afectada, el paciente tiene una ceguera, pero no es cortical, porque el área visual primaria en el área occipital está conservada. Entonces, la ceguera cortical implica lesión occipital, lesión de las áreas visuales primarias visuales. Doctor, una pregunta. Sí. Había visto, bueno, en la clase del doctor Guapo que había mencionado que las áreas auditivas secundarias eran la 20 y la 21 y que aparte estaba la área de Wernicke, pero aquí mencionó que dentro de las áreas asociativas pues únicamente es la 21 y la 22, o sea, la 20 no entra, ¿o sí? En la literatura que yo lo encontré 21 y 22. Como es muy común que haya variaciones entre autores, eso lo van a encontrar en la neurología, es algo más común que en otras áreas de la medicina. En la literatura que yo lo encontré era 21 y 22. Ah, ok, doctor, gracias. ¿Alguien más? Nos queda menos de 1 minuto. Parece que no. ¿Sí? ¿El COVID puede estar relacionado con lesiones irritativas, olfatorias y gustativas? Irritativas no, cuando hablamos de irritativo hablamos de epilepsia.